Hola, bienvenidos a un nuevo diálogo Parques Nacionales. ¿Cómo vamos? Hoy nos acompaña alguien muy importante y muy especial para nosotros y en particular para mí, que es la doctora Julia Miranda, representante de la Cámara por Bogotá. Nosotros hace muchos años le decimos Julita Miranda, ¿no? Pero por supuesto hoy es la honorable representante de la Cámara que nos va a dar la oportunidad de conversar sobre un tema que hoy recobra mucha importancia y trascendencia, que es un proyecto de ley que ella radicó frente al Congreso de la República para, de alguna manera, favorecer, apoyar a nuestros funcionarios de Parques Nacionales y Naturales que tienen la inmensa responsabilidad de cuidar el patrimonio de todos los colombianos. Entonces, bienvenida, doctora Julita, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo contarle a los amigos de Diálogo Parques Nacionales cómo vamos, de qué se trata este proyecto de ley. Omar, muchas gracias, con todo el afecto, te agradezco la invitación, porque además creo profundamente en Parques Cómo Vamos. Esa observación de Parques Nacionales desde fuera, ese análisis, siempre pensé cuando estaba en Parques Nacionales que era enriquecedor para quien está desarrollando la tarea. Claro. Y te agradezco mucho la invitación hoy, que estamos muy emocionados porque radicamos, como bien lo dijiste, el proyecto de ley que busca ser una ley muy pronto para cuidar a quienes cuidan la naturaleza. Un homenaje a nuestros guardaparques, que son los que desarrollan la tarea de la conservación y hacen realidad la conservación en el país más biodiverso del planeta. Quisiera agregar allí, 17 años de experiencia al frente de una organización como Parques es prácticamente todo el mundo de tiempo para poder de alguna manera tener el conocimiento y la experiencia que tienes para poder presentar un proyecto de ley de esta dimensión al país. Fueron 17 años maravillosos, aprendí tanto de los guardaparques, de los expertos, de los biólogos, de los ecólogos, de las comunidades locales. Fue absolutamente maravilloso para mí personalmente y profesionalmente también. Y he tenido la oportunidad de aplicar ese conocimiento aquí en el Congreso, porque no solamente para los temas ambientales, sino que aquí en el Congreso se ve la realidad nacional. Y yo he estado en todos esos sitios alejados, urbanos, rurales, en los paisajes de Colombia y con la gente de Colombia, y eso me permite aquí entender muchas cosas y aportar desde esa experiencia a lo que se tramita aquí en el Congreso, que son leyes ojalá importantes para Colombia y para los colombianos. Empecemos a contarle, doctora Julita, el propósito, el objetivo real de este ejercicio. ¿En qué cree su merced que puede llegar a dar el mayor impacto a estos funcionarios que desde aquí saludamos, como los saludamos todos los días, agradeciéndoles su trabajo? Los guardaparques tienen un régimen laboral. Las normas que lo rigen son las de todos los servidores públicos de Colombia, aquellos que llegan a la oficina a las 8 de la mañana y salen de su trabajo a las 5 de la tarde, o unas condiciones muy urbanas, si se puede decir. Esas condiciones de trabajo de los guardaparques no se parecen en nada, en ningún aspecto, a lo que trabajan los servidores públicos, y por eso lo que busca el proyecto de ley es darle un tratamiento acorde al trabajo que ellos realizan, las condiciones en las que lo realizan. Y en las áreas en donde están, porque una oficina en Bogotá no es lo mismo que una oficina en Macayaco. O sea, exactamente, nada más el desgaste físico que significa caminar las montañas con el clima riguroso siempre, bien sea por el frío o por el calor, las largas jornadas, los riesgos naturales a los que se ven sometidos, pues desde la fauna que tienen que convivir con ella, es peligrosísima, y de hecho hay muchos accidentes que sufren los guardaparques porque están caminando, están en los ríos más grandes de Colombia, están cuidando la naturaleza y realmente inmersos en esos paisajes. También pues la ubicación geográfica, están lejos de sus familias, están lejos de los sitios de atención primaria,
están lejos de cualquier beneficio, incluso imagínate los de lo que tienen todos los funcionarios en su caja de compensación para la recreación y los beneficios, no, donde ellos están no tienen cerca nada de estos beneficios. Ahora los tiempos de permanencia en las áreas de servicio también son tiempos largos, sin ver a su familia, sin compartir de alguna manera con sus seres queridos. El oficio realmente, quienes hemos estado cerca de parques de diferentes maneras, uno lo único que tiene por ellos es una admiración enorme. Absolutamente, los horarios de trabajo no tienen nada que ver con una jornada laboral normal. Y las horas de descanso, pues cuando un guardaparque está en su cabaña en el parque, está trabajando las 24 horas, puede que pueda dormir unas horas en la cabaña, pero si hay un incendio, si hay una persona perdida, si hay trabajo de monitoreo, por ejemplo, nocturno, pues lo tienen que hacer y no se conoce día de descanso, dominical, etcétera. Entonces son jornadas muy especiales. Mira, una pregunta que podría hacer uno a partir de ya concretar el objetivo es reivindicar, es considerar en un régimen específico el trabajo del guardaparque dentro de todo lo que es el organigrama del Estado en términos funcionales. Pero a partir de ese régimen específico hay unas bondades que trae la ley para ellos y vamos a ponerlo en términos como lo que dirían el Ministerio de Hacienda, el costo de este proceso para el Estado, ¿cómo ven ustedes y cómo el proyecto de ley trata este tema específico? Tengo entendido por una información que tú señalaste hace unos días con relación a este proyecto de ley, que Fedesarrollo también estuvo detrás en este proceso haciendo un análisis financiero o el costo fiscal. Así es. Quisimos presentar un proyecto absolutamente riguroso desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. Eso no es común, recibir aquí en el Congreso proyectos de ley con esa información completa. Nos acercamos a Fedesarrollo y efectivamente ellos con todo el compromiso hicieron con una consultoría de gente muy competente como es la que trabaja allí, hicieron el análisis del costo fiscal del proyecto y es un proyecto perfectamente financiable. Es un proyecto que en el cálculo de Fedesarrollo no vale más de 5.000 millones de pesos al año, que puede ser dado por el Gobierno Nacional a través del Presupuesto General de la Nación a funcionamiento de parques, o puede Parques también destinar, como se ha hecho muchas veces, una pequeña porción de la inversión que incluso muchas veces no se ejecuta de manera completa al terminar el año por diversas razones, a pesar de que Parques Nacionales es muy buen ejecutor de su presupuesto, pues destinar a un traslado a funcionamiento. Eso ya será responsabilidad del Gobierno Nacional, pero lo que vimos en el cálculo riguroso que hizo Fedesarrollo es que todo lo que contempla el proyecto de ley es perfectamente financiable. Somos conscientes de que estamos en un año de escasez financiera, claro, y por eso incluso con los deseos más altos que podían tener, porque esto lo consultamos mucho con los guardaparques y como los sueños de ellos en muy buena medida se pueden ver hechos realidad en el proyecto, pero no todos, porque atendemos a una condición que debe ser muy importante para que el proyecto salga adelante y es que sea posible y realizable. Una pregunta allí asociada a este proyecto de ley termina siendo que ese régimen específico da lugar por lo menos a que los funcionarios, y esto es importante que todos lo sepan, los funcionarios de parques, como forman parte de un régimen tradicional del funcionario público normal, no trae consigo los costos asociados muchas veces a traslados, a llevarlos hasta el parque, los días que tienen que trasladarse, los gastos de lancha, de avión, de ese desplazamiento que tienen que hacer estos funcionarios, donde uno supone que pueden tener cubiertos estos recursos, pues desafortunadamente no lo tienen por tratarse precisamente de ser un funcionario que no tiene un régimen específico para atender esas obligaciones. ¿Cómo ven ustedes ahí? ¿O está inmerso entre estos costos? Sí, está calculado absolutamente todo porque sí reconocemos unas circunstancias específicas, por ejemplo, de riesgo público, y entonces una bonificación adicional a quienes se encuentran en sitios muy alejados, en sitios peligrosos, exactamente, porque además los guardaparques están allí de todas maneras prestando y realizando su tarea. También reconociendo las jornadas laborales y los descansos, por ejemplo, la jornada laboral que
que normalmente sus días de descanso empiezan a contarse desde que se termina el día destinado a que comiencen sus labores y ahí ellos comienzan a desplazarse. Imagínate, 2 o 3 días para llegar a la casa, ya los perdieron. Exactamente, ya los perdieron, ya no cuentan dentro de su descanso. Entonces eso se corrige con el proyecto de ley. El régimen prestacional también, inclusive el régimen pensional, puesto que estando dentro de un régimen general de pensiones, contando con que el desgaste físico que tienen los guardaparques en las áreas protegidas, se les acorten los años para poder llegar a su pensión. Dentro de este proceso, lo que ha denotado el proyecto de ley es que ustedes trabajaron no solamente con los funcionarios de parques, con los sindicatos, con los guardaparques, pero también sirvieron de apoyo a universidades como el Externado, en su facultad, por supuesto, de Derecho en términos administrativos, de cómo la función pública podría leer muy bien este proceso, cómo se dio esa sinergia, porque finalmente entiendo que es un proyecto de ley prácticamente concertado con la institucionalidad, que es algo que de Parques Nacionales como vamos, pues vemos con muy buen agrado que se haya logrado esa sinergia, que es un proyecto de ley del guardaparque, prácticamente uno lo podría decir. Y así fue, tal como lo describes. Primero acudí al externado de la Facultad de Derecho y a la especialidad de Derecho Laboral, porque en mi equipo pues no hay nadie con esa especialidad. Y ellos muy generosamente hicieron un análisis con base en lo que nosotros les contábamos y nos recomendaron que tuviéramos una consultoría especial en temas administrativos, constitucionales, laborales y de función pública. Entonces, tengo un inmenso agradecimiento con estos consultores porque, claro, ellos estaban desarrollando un trabajo profesional, pero el compromiso fue total. Y también conseguimos la colaboración de otros países. Estados Unidos, que muchas veces el Servicio de Parques de los Estados Unidos le ha ayudado. Como el de que de ahí salieron todos. Pues. Ahí salieron todos y ha apoyado a Parques Nacionales durante muchos años en diversos temas. Entonces ellos nos contaron cómo funciona su régimen específico para los guardaparques. Por ejemplo, Perú acaba de aprobar su régimen laboral, Argentina lo tiene, Costa Rica lo tiene, y todos nos colaboraron. Y cuando llegamos al gobierno nacional, el Ministerio del Trabajo en plena, trabajo de la reforma laboral, la ministra fue muy generosa, me dijo, sáquelo usted independientemente porque aquí en la reforma laboral nos vamos a demorar, pero cuente con el apoyo porque nos sirve en una meta que tenemos de empleos verdes. Lo mismo que la ministra de Ambiente, por supuesto el director de Parques Nacionales. Ahora tenemos que mostrarle entre todos a Hacienda, al Ministerio de Hacienda, cómo el proyecto es perfectamente financiable. Como tú bien dices, una sinergia de muchos que pusieron su trabajo y su corazón en sacar el proyecto adelante. Eso es una muy buena noticia porque es una muy buena apuesta en donde todos podemos colocar un poquito de esfuerzo para lograr el beneficio de unas personas que realmente son muy valiosas y muy importantes y tal vez el centro de la conservación de este país son a partir de ellos. Pero hay un tema en el que el proyecto de ley toca, que es el tema de la escuela de formación de guardaparques, sí. Porque no todos los actores, y en esto espero que un poco me entiendan, no todos los actores tienen las mismas condiciones físicas de juventud, por si se puede poner en esos términos, no queriendo decir que no haya una consideración con otros tipos de personas o tipo de actores para cumplir funciones de parques, pero hombre, hay que pasar por un proceso de formación para prestar este servicio, porque ese guardaparques tiene que conocer de riesgos físicos, de riesgos de seguridad, de conservación, de monitoreo. Nos tiene muy ilusionados el modelo de escuela de guardaparques después de haberlo analizado en muchos países, porque lo tienen algunos con instituciones fuera de la institucionalidad pública, pero también analizando el caso colombiano. Tomamos lo que nos enseñaron otros países para, en el proyecto de ley, proponer una dependencia dentro de la estructura de parques nacionales con presupuesto de esa dependencia y toda la reglamentación que ya no viene en el proyecto de ley, sino que será objeto de lo que desarrolla el Ejecutivo, el director de parques, la ministra de Ambiente, y que hace posible
unos roles muy importantes para esa escuela de guardaparques. Primero, la entrada. Como tú bien dices, no todas las personas tienen las calidades ni los conocimientos para ser guardaparques, pero hoy en el concurso público para acceder al cargo público en la institución, se le hace un examen que es como si fuera a entrar a cualquier entidad pública. Y yo creo que hay una diferencia sustancial. En su momento incluso a mí me tocaron tal vez dos procesos Hace poco terminó de concurso, sí, y las preguntas ni siquiera eran específicas en temas ambientales. Porque inclusive creo que los 600 algo de cargos que tiene Parques Nacionales sacaron de formalizarse algo más de 200, sí. Y no con las características, no porque no tengan derecho, y dejamos claro frente a la opinión pública esto, sino porque creemos firmemente que el proyecto de ley entonces apunta a una cualificación de aquellos actores que ingresan al sistema de parques, correcto, laboralmente hablando, porque es realmente gente que se necesita con unas cualidades y unas calificaciones importantes o conocimientos en particular. Conocimientos, estado físico y también una prueba psicológica, porque se ven enfrentados a una cantidad de situaciones extremas que la persona tiene que tener una aptitud especial para iniciar. Entonces la Escuela de Guardaparques va a contribuir en ese proceso de recepción, digamos, del candidato a ser funcionario de Parques Nacionales. Pero una vez que ya adquiere el cargo, la Escuela de Guardaparques va a darle un entrenamiento especial dedicado, un tiempo dedicado al aprendizaje de las cosas más importantes. También estamos estableciendo una carrera que permita el ascenso, que es algo muy frustrante en Parques Nacionales, que las personas… Ascenso interno, para lo cual tienen que estar calificados y va la Escuela de Guardaparques a contribuir en los conocimientos necesarios para la calificación para el ascenso. Entonces, la Escuela de Guardaparques además va a tener un reto permanente de capacitación de las cosas nuevas que salgan, de profundización en los conocimientos, porque además Parques tiene la particularidad de que hay muchas carreras, muchas profesiones, y es muy importante especializar en lo que es conservación, manejo de las comunidades, aspectos técnicos, monitoreo, control, temas de mecánica, de todo lo que tiene que ver con el diario vivir de los guardaparques. Bueno, Jolita, yo quisiera pasar la página con este proyecto de ley y hacerle una pregunta que a ruego es una pregunta que nos tiene a todos en este debate, que es ¿cómo ven ustedes y desde el Congreso la agenda legislativa en lo que tiene que ver con el tema ambiental, toda esta dinámica de normas asociadas a las zonas rurales versus las áreas protegidas versus las áreas de reserva de ley segunda del 59? ¿Qué opinión te genera esa preocupación que muchos expertos han venido levantando la mano diciendo, oiga, aquí hay que hacer un alto en el camino, hacer una reflexión sobre las adjudicaciones de ley segunda en terrenos de ley segunda del 59? ¿Cuál es tu opinión frente a este tema? Sí, y te agradezco mucho la pregunta, pero permíteme agradecerle a quienes contribuyeron con el proyecto de guardaparques, WWF, Conservación Internacional, Parques ICCF, la organización que trabaja aquí en el Congreso, por supuesto FEDesarrollo, los consultores, y nuestra Universidad Externado de Colombia. Nuestra Universidad Externado de Colombia y a los países, y también a los más de 20 congresistas que firmaron el proyecto de ley de todos los partidos políticos. De manera que hubo una gran colaboración. Pero te agradezco la pregunta sobre este tema porque además llegan a nuestras manos una gran cantidad de proyectos de ley de temas ambientales y nos hemos comprometido a trabajar en ellos para mejorarlos y para opinar en todos los proyectos que llegan al Congreso, que son muchos, con iniciativa de diferentes parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara, sobre temas ambientales. Y estos que tú has mencionado, que ya han sido como 2 o 3, que tienen que ver con las reservas forestales de ley segunda, con la posible titulación, con sustracción o sin sustracción de la reserva, con proyectos, por ejemplo, de vivienda rural en zonas de reserva forestal o incluso de parques nacionales que nos preocupan muchísimo.
Por ejemplo, en las reservas forestales de ley segunda hay un proyecto de ley que permite la titulación con sustracción. Entonces, sabemos que el gobierno nacional tiene un gran reto de cumplir el acuerdo de paz, con las 3.000 que es la hectáreas. titulación de esas millones de hectáreas y que ven como posible que en los baldíos de la nación, que son reservas forestales de ley segunda, se pueda titular. Lo cual no estaría mal porque la titulación le implica a la persona una responsabilidad sobre su predio. Habíamos trabajado en años anteriores que fueran como unas especies de comodatos con tiempo limitado. Estaríamos de acuerdo con la titulación por esa apropiación siempre y cuando no se haga sustracción de esos predios de la reserva forestal. Es decir, las reservas forestales de ley segunda fueron concebidas primero para impulsar la economía forestal y segundo para cuidar los bosques de Colombia. Entonces, si se hace la titulación sin sustracción, quiere decir que quien recibe el título va a tener el compromiso de mantener el bosque en pie. Lo que daría lugar es que no podemos regresarnos a lo que hacía el INCOR hace 30, 40 años, en donde para titular tenía que el que era el dueño del predio demostrar que podía aprovecharlo y talar. O sea, no podemos regresar con áreas que hoy están intactas y que están de alguna manera sirviendo de conectividad ecosistémica entre los parques, las áreas de ley segunda, estos bosques que están conectados independientemente del límite del parque, corren un nivel de riesgo importante, muy prácticamente alto, dejando al parque aislado. Y yo creo que ahí corremos un riesgo muy alto, pero pues desde luego esos proyectos de ley pues están surtiendo un debate. Entonces el proyecto de ley nosotros dijimos, no nos oponemos siempre y cuando se le incluyan unos requisitos. Primero, que no haya sustracción de la reserva forestal, que quien recibe el predio se comprometa a mantener el bosque en pie y desarrolle actividades que son muy posibles. Hay muchos países del mundo que hoy, y vecinos nuestros, Guatemala, Costa Rica, que la gente vive muy bien de los productos secundarios del bosque, del ecoturismo, del aviturismo, de la investigación científica, que es perfectamente viable y deseable en Colombia. Si no se sustrae el predio de la reserva forestal y se pone como condición que sean actividades de economía forestal y no agrícolas y pecuarias, porque eso lo permitía el proyecto de ley, la sustracción y actividades agrícolas y pecuarias, pues el proyecto sería beneficioso, porque entonces impulsamos la economía forestal. Pero nos refuerza mucho más el debate de poder de alguna manera seguir insistiendo en que la agenda del Ministerio de Ambiente y Agricultura deben fusionarse y deben construirse de manera complementaria y de una sinergia importante, entendiéndose esas variables, porque no se pueden ver estas áreas desde una sola perspectiva, sino implementando conceptos de economía forestal, economía campesina, que de alguna manera pueda dar una diferenciación, pero conservando la estructura del bosque, porque de lo contrario podemos correr riesgo de ver parques nacionales, que es una de las preocupaciones de parques nacionales, como vamos, de parques aislados totalmente por productividad agropecuaria o de mucha intensidad versus un área desconectada totalmente ecosistémica, que sería un riesgo para el país de verdad. Eso tendría que hacerse. Y esperamos una mayor, con la ministra de Agricultura, que ha llegado una mayor coordinación con la ministra de Ambiente, porque incluso en ese proyecto se está dando, de ley, al menos eso es lo que están mostrando, un trabajo en equipo. Sí, que por ejemplo en el anterior el proyecto de ley inicial presentado por la ministra anterior, le quitaba la competencia de la sustracción de reservas forestales a la ministra de Ambiente, que el Ministerio de Ambiente es el competente para administrar las reservas forestales de la ley segunda. Entonces yo, por ejemplo, me opuse mucho a eso. Entonces, proyectos aislados y descoordinados, vivienda rural en reservas forestales, otro proyecto de ley que no tiene nada que ver con el anterior y que sí nos alerta sobre, pues, sí se necesita impulsar la economía campesina, dar beneficios al campesino colombiano, pero ver en dónde, por favor, reservas forestales que debemos preservar y debemos impulsar esa economía forestal, pues aisladamente armar un proyecto de vivienda rural
en reservas forestales, pues no ve uno. Los procesos de paz que se están desarrollando en Colombia, doctora Julita, definitivamente tienen que trascender por una agenda ambiental y no al revés. No es primero pongámonos de acuerdo, hacemos la paz y luego miramos el territorio. Yo creo que es con el territorio, con las comunidades que están allí, con la vocación de los territorios que están allí y construyamos a partir de eso. ¿Cómo ven ustedes desde el Congreso todo este proceso de diálogo de paz sin que la actividad ambiental forme parte estructurante de la discusión? Porque a pesar de que se está dando con el ELN, tenemos allí la presencia de Rodrigo Botero y unos actores ambientales allí, pero ¿cómo ven ustedes los otros procesos de paz sin la agenda ambiental de presente? Sí, hemos puesto de presente desde el comienzo que, por ejemplo, en la Ley de Paz Total, nosotros agregamos, fue iniciativa mía, una proposición para que se agregara y me lo aceptaron, que también fuera paz con la naturaleza, porque vemos que sí está. La primera víctima de la guerra en Colombia es el patrimonio natural de los colombianos, la riqueza, la biodiversidad que tenemos se ha visto tremendamente afectada por la guerra en Colombia. Cuando llegué al Congreso se creó una comisión de paz, una comisión accidental de paz, y yo quise ser parte de ella porque mi permanente discurso en esta comisión es que no podrá haber conservación de la naturaleza si no logramos la paz, porque las actividades depredadoras de deforestación, de minería ilegal, de carreteras en donde hay parques nacionales o reservas forestales, invasión a las áreas protegidas, pues la causa principal es que Colombia no tiene gobernabilidad en el territorio y necesitamos que haya paz y gobernabilidad en el territorio para que podamos conservar nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad y trabajar con las comunidades locales para ese propósito. Entonces, sí, víctimas hay gravísimas, muchas personas que han sufrido la guerra en nuestro país, pero también la naturaleza, y tenemos que ser conscientes de eso para que busquemos también la paz y conservemos nuestro patrimonio natural. De alguna manera este tema de la paz pues, con la naturaleza pues, nos trae consigo una situación en particular, la COP16. ¿Cuál es el rol del Congreso en la COP16? Hemos visto un rol muy importante porque aquí en el Congreso de Colombia se han aprobado las convenciones, las principales convenciones ambientales y entre ellas, por supuesto, el Convenio de Diversidad Biológica. Aquí se aprueban leyes muy importantes para conservación de la biodiversidad y también se hace un trabajo de relación con los mandatarios locales, regionales y con el gobierno nacional para lograr avanzar en política pública de conservación. Con ese pensamiento creamos una comisión accidental para ir a la COP, para que el Congreso de la República es multipartidista y bicameral, es una comisión. Yo soy parte de las coordinadoras y quienes propusimos la creación de la comisión fue la senadora Angélica Lozano, estoy yo también y el representante Cansi Mance del pacto y hemos logrado convocar realmente a representantes y senadores de todos los partidos. Vamos a tener una agenda en la COP que es oficial, parlamentaria, con parlamentarios de otros países del mundo y también vamos a hablar de naturaleza, por supuesto, con ellos y de biodiversidad y de políticas de conservación y también vamos a tener un día completo de agenda de este Congreso de la República y cómo puede aportarle a la conservación de la biodiversidad con normas, con apoyo político a los gobernantes. ¿Habrá posibilidades de valorar el concepto de la OTCA nuevamente desde el Congreso de la República, mirar cómo hacerle un seguimiento a ese gran acuerdo? Ay, sí, ojalá. Porque realmente yo sí soy de los que creo, a pesar del esfuerzo que hoy está generando el embajador de Gaviria en Brasil, que pues por mandato al parecer del gobierno está tomando protagonismo, pero creo que ese órgano internacional tiene que ser revisado de forma importante, no sé si con más recursos, no sé si con más gente, no sé si con más, porque hoy el drama que está pasando en la Amazonía es enorme, 12 millones de hectáreas quemadas en los últimos años. Eso es aterrador. Entre Brasil y Bolivia, lo que hemos perdido en los colombianos,
yo creo que es una gran preocupación y el rol de la OTCA prácticamente inánimo, o sea, como que no existe. Así Y yo es. creo que debería haberse un seguimiento de cuál ha sido el rol de Colombia en el marco de la OTCA. Pero algo más, Colombia tiene por la rotación de cargos el derecho de dirigir la OTCA y nadie menos que Martín von Hildebrand ha sido postulado por Qué buena Colombia noticia. para asumir ese cargo, pero los países no se han podido poner de acuerdo en la elección de Martín, Lástima. que es el candidato del gobierno colombiano, la persona que más sabe en el mundo entero sobre la Amazona y sobre las comunidades indígenas, que haría una tarea en la OTCA absolutamente fundamental. Ojalá se logre limar los desacuerdos y las asperezas que hoy hay En el marco de la COP. entre Ojalá. quienes tienen que tomar la decisión y aceptar que Colombia asuma su rol de dirección de la OTCA como tiene derecho, y además pueda Martín llegar a poner orden en la casa y a trabajar duramente por la Amazonía y por sus habitantes. Muchas gracias, Julita. Bueno, para todos un abrazo gigante, agradeciéndole a la doctora Julia el proyecto de ley como colombiano, como a persona que está cerca a parques nacionales, observando, revisando, mirando, acompañando y generando valor para todos esta institución que es de la entraña de todos los colombianos. Entonces, agradeciéndole su participación y la de todos los actores que allí estuvieron, por supuesto, colaborando como los funcionarios de parques. Un abrazo gigante, doctora Julita. Muchas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias por su atención, y nos estaremos viendo en un nuevo diálogo de parques nacionales. ¿Cómo vamos? Muchas gracias y hasta pronto.